Hola, somos el equipo número 3. En este caso nosotros vamos a hablar de músculo cardíaco. Y voy a empezar, mi nombre es Daniel y pues les voy a dar una de las características estructurales de las células miocárdicas. Vamos para allá. Y bueno, en este caso pues tenemos que las células miocárdicas comparten características muy parecidas con las fibras del músculo esquelético. En este caso pues estas células cardíacas contienen sarcómeros formados por las proteínas más importantes de la contracción muscular, que serían la actina y la miosina. En este caso, al igual que, además de la contracción, ¿no? Al igual que en el esquelético, en las fibras musculares, disculpen, tenemos esqueléticas, dependen también de factores como el ATP, la presencia de iones y calcio. Aquí tenemos una imagen abajo acerca de lo que es pues una célula muscular cardíaca, ¿no? Y un corazón, de dónde sale todo esto. Vemos un poco de discos intercalares, en este caso, que son las rayitas estas que se presentan aquí. Vemos lo que es un núcleo por acá y también tenemos las miofibrillas. Ahorita a continuación vamos a ver de las miofibrillas que se dividen en dos. Vamos para acá. Ahora por aquí vemos un poco de información de las miofibrillas. Las células cardíacas contienen estas miofibrillas y están pues llenas de miofilamentos. Existen dos tipos que son fundamentales de miofilamentos. Filamentos de miosina, que sean los gruesos, y los filamentos de actina, que sean los filamentos pues finos. En este caso aquí también tenemos otra imagen de en donde se encuentra la miofibrilla o las miofibrillas. Después tenemos pues otras cosas como mitocondria, túbulos, retículo sarcoplasmático y pues lo que son las bandas, ¿no? Es la Z, la A. Entonces pues aquí lo tenemos. Ahora vamos a otro punto importante, que en este caso pues tenemos de estas células fibras conductoras y también tenemos fibras contráctiles. Las conductoras se encargan pues de la conducción, como su nombre lo dice, de los impulsos nerviosos. Se localizan en los nódulos sinoauricular y auroventricular. Entonces igual las contráctiles en este caso contienen un múltiple número de mitocondrias que permiten la respiración aeróbica. Recordemos que la mitocondria pues permite lo que viene siendo la respiración celular y pues que tendrá su lugar constantemente. En este caso pues tenemos 6 puntos muy importantes. Entonces estas células no forman un sinsitio histológico, entonces son células uninucleadas que nada más tienen un solo núcleo. De igual manera en el punto número 2 vemos que las células están unidas por sus extremos, en este caso mediante discos intercalares, que fuimos los que vimos hace rato. Están unidas así por esas pequeñas líneas que se ven entre las fibras, que son los discos intercalares. De igual manera las células se bifurcan, formando una red tridimensional compleja. Lo pudimos apreciar en la imagen anterior, pues vimos cómo estaban, no tal vez en ese tridimensional, pero sí en un segundo plano. De igual manera pues las células cardíacas se contraen espontánea y rítmicamente y pueden propagar la despolarización de su membrana, ¿no? Y por último igual tenemos que el núcleo se localiza en el centro del citoplasma y también que las células cardíacas no se pueden dividir. En este caso, si hay lesión, lamentablemente no se pueden reparar. Y pues aquí tenemos unas pequeñas imágenes, ¿no? de cómo está funcionando y el tipo de corazón que hacemos todos. Entonces vamos al siguiente. Vamos a hablar un poco de poscarga y precarga. En este caso la poscarga se define como la carga, en este caso la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Lo podemos ver en las dos definiciones que tenemos por aquí. Depende realmente pues en este caso es determinante, importante en el gasto cardíaco para condiciones determinadas de contractibilidad. Y en este cargo pues también está la precarga. La precarga es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo o derecho antes de iniciarse el proceso de contracción o sístole. Entonces igual también lo tenemos pues se distiende, ¿no? Lo que es el miocardio relajado, depende de la volemia y tono venoso y la distensibilidad del ventrículo, en este caso como lo tenemos pues del ventrículo izquierdo o derecho antes de iniciarse el proceso de contracción o sístole. Hasta aquí entonces vamos a dejar esta información y pues vemos qué más tienen mis compañeros preparados. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la contractibilidad. A partir de lo que les explicó mi compañero en las diapositivas pasadas,
Vamos a ver qué es la función que tienen estas células miocárdicas y qué es lo que se lleva a cabo en la contractilidad. Generalizando, ya sabemos que la contractilidad es la principal función que va a tener el músculo cardíaco, que va a ser parte de su funcionamiento. Como ya sabemos, la contractilidad va a ser la capacidad del tejido muscular cardíaco en generar tensión de acortamiento cuando es activado por un potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a generar una tensión en el corazón, en este caso, va a ser generado siempre por un potencial de acción. Si no tenemos lo que es un potencial de acción, no puede haber una contracción. Los procesos que van a ocurrir entre la despolarización activa del sarcolema, la contracción de la fibra muscular y la recuperación de su longitud inicial van a constituir el acoplamiento, que son tres cosas: excitación, contracción, relajación. Esto va a suceder en consecuencia, ¿ok? Hablando un poquito de generalidades de corazón, ya sabemos que tenemos dos aurículas, dos ventrículos, una arteria pulmonar y una arteria aorta. Estos se les llaman como grandes vasos. Y tenemos lo que son los tabiques interventriculares, auriculoventriculares, ¿ok? Como se ve aquí en la imagen, las aurículas van a actuar como bombas hacia los ventrículos, pudiendo aumentar hasta un 20% en el rendimiento del mismo. Durante lo que es la sístole ventricular, las aurículas van llenándose de sangre. Aquí, como se muestra en color morado, esta es una aurícula, la aurícula derecha, entonces se va a ir llenando esta aurícula, lo que va a hacer que al contener demasiada presión va a abrir lo que son la comunicación con el ventrículo, que son las válvulas auriculoventriculares. La primera fase de contracción de la sístole es la isovolumétrica, donde se va a generar un aumento súbito de la presión intraventricular, lo que va a provocar el cierre de las válvulas auricoventriculares. Aquí tenemos este cierre de las válvulas auricoventriculares y acumula la suficiente presión para abrir las válvulas seminulares. ¿Qué van a tener válvulas seminulares? Una, la arteria pulmonar, y una, la arteria aórtica. En esta fase, va a aumentar la tensión de la pared del músculo cardíaco, pero sin acortamiento, por lo que no hay vaciamiento del mismo. Aquí no se va a vaciar aún el ventrículo y el volumen se va a mantener. Y la presión alcanza la existente en los grandes vasos, o sea, la presión del ventrículo y la presión de los grandes vasos va a ser la misma. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase eyectiva. La presión del ventrículo es mayor que en los grandes vasos y la sangre va a ser expulsada. Aquí, como se muestra en este dibujito, aquí se está llenando el ventrículo y es cuando va a ser expulsado. Esto conlleva a una caída progresiva de la presión en el ventrículo, y cuando ésta se iguala a la existente tanto en los grandes vasos, se van a cerrar las válvulas seminulares. Quiere decir que al momento en que la presión se vuelve a igualar, va a cerrar lo que son las válvulas de lo que les había comentado, que son las válvulas seminulares, ¿ok? La tercera fase tenemos que es la fase de relajación isovolumétrica. Como lo dice su nombre, pues va a ser la relajación completamente del músculo. Esto quiere decir que ahorita en la fase anterior era cuando se cerraban las válvulas y ya quedaba relajado. Entonces, en esta parte es la relajación isovolumétrica, donde la presión intraventricular va a caer hasta los valores basales de 2 a 3 miligramos de mercurio. Como ya sabemos, y nomás reiterando, que los valores normales de la presión o de la presión del corazón van a ser de 5 a 7 mililitros de mercurio. Aquí, como podemos ver en la imagen, el ventrículo se encuentra vacío. Esto es lo que quiere decir lo que es una relajación isovolumétrica. Aquí tenemos los grandes vasos que están en su totalidad llenos. Luego, reiterando un poquito lo que mi compañero mencionó anteriormente, como ya mencionó mi compañero, tenemos la estructura de las células miocárdicas que se vayan a hallar interconectadas. Eso es para comprender un poquito del funcionamiento, ¿ok? Se vayan a hallar interconectadas entre sí por los discos intercalares. Aquí tenemos, esto es un disco, aquí sigue, aquí prosigue, ¿ok? Si queremos verlo de un lado estructural, tienen forma de pantaloncillos.
Estos discos intercalares van a estar conectados entre sí siempre, ¿ok? Entonces, esto ayuda a que el potencial de acción se va a transmitir alrededor de todo el músculo, no va a haber una parte en la que pare, entonces, porque los discos intercalares van a estar conectados. Y todo esto va a ocurrir en el sitio cardíaco, ¿ok? Luego tenemos lo que es el potencial de acción del músculo cardíaco. Hablando ya de ahora sí de lo que es cómo funciona celularmente el potencial de acción, este se va a originar gracias a la entrada rápida de sodio desde el espacio extracelular. Entonces quiere decir que para que ocurra un potencial de acción, este va a trabajar a partir del sodio, ¿ok? A diferencia del músculo esquelético en comparación del músculo cardíaco, el corazón va a tener tanto a nivel intracelular en el retículo sarcoplásmico como a nivel extracelular a través de un conjunto de membranas que constituyen el sistema sarcotubular. Esta gran cantidad de calcio liberado que no existe en el músculo esquelético genera una meseta, que es esta meseta que encontramos aquí, esto se le llama una meseta, en el potencial de acción, que va a ser responsable que la contracción ventricular dure hasta 15 veces más que en un músculo estriado, porque este músculo estriado, al no tener esos canales del calcio, no va a tener esa meseta, que es lo que va a perdurar el potencial de acción. Ok, como ya sabemos, unas partes estructurales y los que ayudan a la contracción en el músculo van a ser lo que es la actina y la miocina. Estas son básicas para lo que ocurra la contracción, ¿ok? Entonces, el calcio que es liberado va a difundir hacia las miofibrillas, y va a catalizar las reacciones que favorecen el deslizamiento de las fibras de actina, esos deslizamientos, y miocina entre sí, dando lugar a la contracción muscular. Recuerden que esto va a ocurrir por el calcio liberado, ¿ok? Este va a ser la miocina, va a deslizar a la actina, y esto es lo que va a producir la contracción y relajación. ¿Ok? Aquí vemos lo que es la contracción, y cuando la actina se vuelve a su lugar es la relajación. Hablando ya específicamente de la relajación, como es por lógica, la relajación va a ocurrir al final de la contracción, ¿ok? Este va a ocurrir mediante una bomba de calcio ATPasa que se va a introducir al calcio intracelular liberado al retículo sarcoplásmico, y también por otra bomba de sodio y calcio que se transporta al espacio extracelular. Por tanto, la relajación ventricular es un proceso activo que siempre va a requerir el uso de energía. Esto quiere decir que no por ser la fase final o la fase terminal de una contracción quiere decir que va a suceder por inercia. Que es todo lo contrario, y que en este caso va a requerir siempre de energía. Despolarización y repolarización. La despolarización se le conoce por pérdida de carga negativa. La célula, cuando está en reposo, tiene menos 90 milivoltios, es en que se encuentra negativa. Para que haya un potencial de acción tiene que pasar un umbral de menos 70 milivoltios. Al pasarlo hay una entrada masiva de iones sodio que alcanzan aproximadamente entre 40 milivoltios y 20 milivoltios. Ahí la podemos ver, que esa es la fase 0. La repolarización es cuando empieza a ganar negatividad de nuevo, que tiene 4 fases. La fase 1 es cuando hay salida de iones potasio. Por eso se ve esa curvatura, que es cuando es una repolarización temprana. Luego tenemos la fase 2, que es cuando empieza a entrar calcio. Cuando empieza a entrar calcio dentro de la célula, lo cual genera lo que es una meseta, ya que hay una salida de potasio y una entrada de calcio. Al momento de, como los canales de calcio tardan más en cerrarse, por eso se da como un equilibrio, y cuando ya se cierran por completamente es cuando empieza a salir más potasio fuera de la célula, y es por lo que se da una repolarización ya más evidente hasta llegar a lo que es a la fase 4, que la fase 4 es cuando ya la célula se encuentra de nuevo en reposo, o sea en su menos 90 milivoltios. Pero entre la fase 0, en la 1, la 2 y parte de la 3 existe un periodo refractario, o sea que la célula no puede volver a generar otro potencial de acción hasta que termine el que está realizando. Esto es para que el corazón tenga tiempo de contraerse adecuadamente. Y
¿Qué pasa con todo el sodio y con todo el potasio que quedó fuera de la célula y el sodio que quedó dentro de la célula? Que esto no es fisiológicamente sano. Entonces se da lo que es la bomba de sodio y potasio, que va a contribuir a que se encuentre el equilibrio entre ambos lados. Presión sanguínea y tensión pared vascular. La presión sanguínea es más que nada la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Hay de dos tipos, la que es la venosa y la arterial. La venosa es de menor presión que la arterial, y esta es pues la sangre venosa pues desoxigenada contra lo que son las paredes, en este caso de las venas. La presión arterial es más que nada la sangre oxigenada haciendo presión sobre las arterias, y en esta pues va a haber dos componentes, que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la presión que ejerce la sangre cuando el corazón se contrae, y la diastólica es la presión que queda cuando el corazón se relaja para recibir más sangre. La tensión de la pared vascular es más que nada pues la tensión que ejercen los vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos, con la sangre que circula sobre ellos. Y pues más que nada tenemos que tener en cuenta pues que van a tener capas, que es la íntima, la media y la adventicia. Dinámica cardíaca. Es una serie de sucesos fisiológicos que se dan desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente, y se da a través de 5 fases. Nosotros vamos a empezar por esta, que es la número 5, llenado ventricular pasivo, que es cuando las aurículas están totalmente llenas de sangre, por lo cual la presión de las aurículas es mayor a lo de los ventrículos, lo cual hace que las válvulas auriculoventriculares se abran y pasa el 80% de sangre a lo que es a los ventrículos. Luego llegamos a lo que es al llenado ventricular activo, que es el número 1, que es cuando se llena el 20% restante que quedó en las aurículas, que se contraen las aurículas y se llenan los ventrículos. Luego llegamos a la contracción isovolumétrica, que iso significa igual, volumétrica, que los volúmenes se mantienen constantes debido a que las válvulas, ya sea las sigmoideas o las auriculoventriculares, se encuentran totalmente cerradas. En el momento de la eyección es cuando los ventrículos se contraen totalmente y toda la sangre pasa a lo que es a las arterias, que es cuando llegamos a lo que es a la fase 4, que es la relajación isovolumétrica, que es cuando el corazón se relaja para recibir la sangre que viene. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el concepto de electrocardiograma. El electrocardiograma no es más que la representación gráfica de lo que es la actividad eléctrica del corazón por cada pulso que dé. En este caso vemos que en esta diapositiva vemos que el corazón está dando pulso, e inferiormente a esta imagen vemos que se va trazando lo que es un electrocardiograma simultáneamente con respecto a la actividad eléctrica del corazón. Esto es técnicamente lo que es un electrocardiograma. El electrocardiograma se va a obtener a partir de lo que es un electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo se va a colocar en la superficie corporal del paciente, el cual al momento de iniciar con el aparato, va a trazar en una hoja lo que es el electrocardiograma, lo cual son ondas que representan lo que es representa lo que son los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos. Ahora bien, el electrocardiograma va a estar formado por 3 partes: segmento, ondas e intervalo. En la imagen superior tenemos lo que es el segmento, el cual es técnicamente una línea isoeléctrica, lo cual la línea isoeléctrica significa que no hay algún tipo de actividad. En este caso no hay actividad eléctrica del corazón, por lo cual es una línea horizontal, denominado segmento. La segunda parte de un electrocardiograma es la onda. La onda no es más que la deflexión, es decir, la desviación de esta línea isoeléctrica, es decir, de este segmento. Se hace una desviación positiva o una desviación negativa, es decir, por encima de la línea isoeléctrica se considera una desviación positiva, por debajo de la línea isoeléctrica negativa. Y por último tenemos lo que es el intervalo, el cual es el complejo de ondas con un segmento dado.
Ahora vamos a hablar acerca del papel de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no son más que estos conductos que se van a encargar del transporte de lo que es la sangre. Es decir, que estos vasos sanguíneos van a ser fundamentales para el sistema circulatorio, ya que, como lo mencioné, pues se van a encargar del transporte, se van a encargar de la circulación de la sangre a través de todo el cuerpo, ¿no? Es importante identificar que existen 3 tipos de vasos sanguíneos. Al menos vamos a considerar 3 importantes, que son las arterias, las venas y los capilares. Dentro de la comparación entre una arteria y una vena van a ser de 2 tipos, tanto estructural como funcional. Estructuralmente hablando, la arteria va a contener más capas que la vena. Es decir, que la arteria va a ser mucho más gruesa, va a ser con un calibre más grueso que la vena. Sin embargo, la arteria va a tener la capacidad, va a tener la característica de dilatarse y de contraerse. Esto con respecto a las láminas elásticas que van a contener, láminas que las venas no poseen. De ahí en fuera pues van a tener lo que es una adventicia, como podemos ver en la diapositiva, van a tener músculo liso y van a tener endotelio. Con respecto a las venas, estas no van a poseer estas láminas elásticas, pero van a tener lo que es una válvula, característica que se les otorga para que la sangre no regrese. Ahora bien, estas características, ¿qué función tienen? Dentro de las arterias, estas láminas que dijimos que le dan la facilidad de contraerse y dilatarse, tienen una importancia haciendo una correlación clínica, por ejemplo, en una persona que está sufriendo de hipotermia, está sufriendo de frío, y pues las primeras estructuras que van a sufrir este daño pues son las extremidades. Entonces lo que internamente sucede en nuestro cuerpo es que las arterias, mientras más en la línea media estén, más se van a contraer con esta baja de temperaturas, mientras que en las extremidades se van a dilatar. ¿Para qué? Para que puedan tener mayor posibilidad de vida, por así decirlo, dado el caso de las bajas temperaturas. Ahora bien, haciendo una comparación funcional o de transporte sanguíneo, las arterias van a transportar lo que es sangre oxigenada y las venas van a transportar lo que es sangre desoxigenada. Es decir, que anatómicamente pues el corazón va a bombear esta sangre hacia afuera del mismo, mientras que en las venas va a transportar la sangre desoxigenada hacia el corazón. Otra de las estructuras importantes pues están lo que son los capilares. Los capilares es esta confluencia de estructuras, es decir, de arteria y de vena, formando este tipo de red vascular. Estos son los capilares y pues van a tener varias funciones. Entre las más importantes pues va a ser técnicamente el de intercambio de tipo de sangre, tanto oxigenada como desoxigenada. Y pues sería todo.